Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un texto legal que, bueno, nos afecta a todos, el Código Penal Federal de México. Usaremos partes del código mismo como nuestra guía. Sí, sé que puede sonar un poco denso, ¿no? Pero créanme, entender cómo se definen los delitos, cómo se castigan, es clave. Nuestra misión hoy, ver hasta dónde llega esta ley, qué es eso de dolo y culpa, cómo responden las empresas, las penas y, algo fascinante, cuándo algo que parece delito, pues no lo es. Exactamente. Vamos a ver artículos específicos, pero más allá de la letra pequeña, queremos entender la lógica, ¿sabes? ¿Cómo busca este código regular nuestra conducta en sociedad? Es un vistazo, digamos, a las reglas del juego en lo penal federal. Perfecto. Empecemos por algo que a mí me sorprendió, el alcance. Uno pensaría, pues, que el Código Penal Federal solo aplica aquí en México, ¿pero es así? Pues no exclusivamente. Claro, su principal ámbito es el territorio nacional. Pero la ley mexicana a veces va más allá. El artículo 2 es bastante claro. Aplica para delitos fuera de México si producen efectos aquí. O sea, como un fraude planeado fuera, pero que afecta a mexicanos. Justo. O si se busca que tenga efectos acá. También si un tratado obliga a México a juzgar, ¿no? Siempre que se cumplan ciertos requisitos y no se extradita a la persona. Y otro punto, fíjate, delitos en consulados mexicanos o contra el personal, si no los juzgaron allá. Es como una extensión de nuestra soberanía, entonces. Exacto. Y esto me lleva a otra duda. ¿Qué pasa si un mexicano comete un delito fuera? O al revés, un extranjero contra un mexicano, pero en otro país. Ahí México puede hacer algo. Sí, pero con condiciones muy específicas. El artículo 4 lo explica. México puede, digamos, aplicar sus leyes si se cumplen 3 cosas. Y tienen que ser las 3, ¿eh? A ver. 1. Que la persona acusada esté aquí, en México. 2. Súper importante. Que no la hayan juzgado ya definitivamente allá donde fue el delito. No puede haber doble juicio. Claro, el famoso non bis in idem. Justo. Y 3. Que el acto sea delito tanto allá como aquí. Lo que llamamos doble incriminación. Entendido. Es para que no haya impunidad, pero con límites claros. Y además, me decías que el propio código define territorio mexicano de forma amplia, ¿verdad? El artículo 5 habla de barcos, aviones. Correcto. Para la ley penal se considera territorio mexicano, por ejemplo, un delito en alta mar en un barco con bandera mexicana, o en un buque de guerra nuestro, aunque esté en aguas de otro país. ¿Incluso barcos mercantes? Sí, mercantes mexicanos en puertos extranjeros, pero solo si el responsable no fue juzgado allá. Y al revés, barcos extranjeros en nuestros puertos. Ahí México interviene si el delito, digamos, altera la tranquilidad pública o si los involucrados no son de la tripulación. Si no, se respeta la jurisdicción del país del barco, por reciprocidad, ¿sabes? Algo parecido pasa con las aeronaves. Y mencionaste embajadas. Clave. Embajadas y sedes diplomáticas mexicanas fuera. Para la ley penal son como una extensión de México. Ok, ya tenemos el dónde. Ahora, vayamos al cómo se comete un delito. El código dice que puede ser por acción, o sea, haciendo algo, o por omisión, dejando de hacer algo. ¿Así es? Y luego está la diferencia entre dolo y culpa, que no siempre hay mala leche, ¿cierto? Exactamente. Y esa distinción es, bueno, es fundamental. Cambia todo en términos de responsabilidad y de la pena. El artículo 9 nos da la clave. A ver, actúa con dolo. Con intención. Sí. Quien conoce los elementos del delito o al menos se imagina que el resultado puede pasar y aún así quiere hacerlo o acepta esa posibilidad. Es la intención directa, quiero que pase esto, o la eventual, sé que puede pasar y me da igual. Entendido. ¿Y la culpa? La culpa es diferente. Es cuando causas el resultado prohibido, pero no porque quisieras, sino por no preverlo cuando sí podías y debías hacerlo. O por confiar, digamos, erróneamente en que no iba a pasar. Siempre implica violar un deber de cuidado. Como el ejemplo clásico del accidente de tráfico por ir viendo el celular. Justo. No querías chocar, eso sería dolo, pero fuiste imprudente, descuidado. Ignoraste un riesgo obvio, eso es culpa. Y esta diferencia, claro, debe pesar mucho al juzgar. Ahora, normalmente pensamos que la responsabilidad penal es de cada quien, ¿no? El artículo 10 dice algo así como que no pasa de la persona y sus bienes. Ese es el principio general, sí. La responsabilidad es personalísima.
Pero aquí es donde la cosa se pone muy interesante, sobre todo hoy en día. El artículo 11 abre la puerta a exigir responsabilidad a las personas jurídicas. O sea, a las empresas. A una SADCB, por ejemplo. Exacto. Empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones, casi todas, menos las del Estado. Pero a ver, ¿cómo puede ser responsable penalmente una empresa? Si no tiene voluntad propia, no piensa. Claro, no se le atribuye una mente criminal como a una persona. La responsabilidad surge de otra manera. Es cuando alguien de la empresa, un miembro, un representante, comete un delito específico. Usando recursos de la empresa, exacto. O usando los medios que le dio la empresa. O actuando a nombre de ella, bajo su amparo. O buscando un beneficio para la propia empresa. Es reconocer que la estructura o la operación misma pueden facilitar delitos. Tiene sentido. Y aplica para cualquier delito que cometa un empleado. No. El artículo 11 bis tiene una lista cerrada, un catálogo de delitos. Y hay algunos que, quizá sorprenden. ¿Cómo cuáles? Pues mira, está terrorismo, tráfico de influencias, cohecho, pero también muchos más ligados a la operación diaria. Fraude, encubrimiento si el delito anterior genera esta responsabilidad, lavado de dinero, delitos fiscales. Y ojo, delitos ambientales de los artículos 414 a 420, y hasta temas de derechos de autor como saltarse protecciones tecnológicas. Vaya lista, sí. ¿Y qué le puede pasar a una empresa si la declaran responsable? Multas enormes, la cierran. Las consecuencias pueden ser bastante duras, aunque no es cárcel para la empresa, claro. Pueden suspenderle actividades, clausurar locales, prohibirle hacer ciertos negocios a futuro o incluso quitarle el derecho a contratar con el gobierno. Uf, suena fuerte. Sí, y hasta pueden intervenirla judicialmente para proteger a los trabajadores o acreedores. Pero, y este es un pero importante. ¿Hay forma de atenuarlo? Sí, si la empresa demuestra que tenía un buen programa interno para prevenir delitos, lo que llaman compliance, y además colabora para reparar el daño, las sanciones pueden bajar bastante. Es un incentivo clarísimo para que las empresas se porten bien, digamos. Qué interesante ese enfoque preventivo. A ver, cambiemos un poco el chip. Ya vimos que hay responsabilidad, con intención o sin ella, individual y hasta de empresas. Pero, ¿qué pasa si alguien hace algo que parece delito, pero la ley dice aquí no pasó nada? El artículo 15 habla de causas de exclusión del delito. Exacto. Son situaciones que la ley misma reconoce, donde, aunque se haya producido un daño o una conducta que parece típica, no debe haber castigo. No son errores de la ley, sino reconocimientos de que la conducta no fue contraria a derecho o que la persona no es culpable en ese contexto. Me imagino que la legítima defensa es una de esas, ¿no? La más conocida. Sin duda. La legítima defensa, fracción IV, es repeler una agresión que es real, actual o inminente y que además es injusta, para proteger tus bienes o los de alguien más. Pero tiene sus reglas, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Pues que la defensa sea necesaria, que los medios que uses sean racionales, proporcionales a la agresión y que tú no hayas provocado la situación de forma suficiente. Incluso, fíjate, hay una presunción a tu favor si te defiendes dentro de tu casa contra un intruso. Ok. ¿Y qué otra causa es común? El estado de necesidad, fracción B. Es cuando dañas algo, digamos, rompes una propiedad ajena para salvar otro bien, tuyo o de otro, de un peligro grave que no provocaste tú. Pero con condiciones también, supongo. Claro, el bien que salvas debe ser de valor igual o mayor al que dañas, el peligro tiene que ser real, inminente, no evitable de otra forma, y tú no debes tener la obligación legal de afrontar ese peligro. ¿Hay más? Aparte de esas que son como de emergencia. Sí. Por ejemplo, la ausencia de voluntad, fracción I. Si actúas por una fuerza física que no puedes resistir. O la tipicidad, fracción segunda. Suena técnico, pero es básico. Si lo que hiciste no encaja exacto en la descripción que da la ley para ese delito. Como si a la receta le faltara un ingrediente esencial. Si falta, pues no hay delito. Entiendo. También está el consentimiento del dueño, fracción tercera, pero solo para bienes de los que puede disponer, como la propiedad, no la vida. Y tiene que ser un consentimiento válido. O actuar cumpliendo un deber o ejerciendo un derecho. Fracción 6, como un policía usando la fuerza legítimamente. Mencionaste el error antes. Sí, el error invencible, fracción 8. Ya sea que te equivoques sobre los hechos,
¿Crees disparar a un animal y es una persona? ¿O sobre si tu acto estaba prohibido? ¿Creías de verdad y sin poder saber lo contrario que estaba permitido? Si el error se podía evitar, sí hay consecuencias, pero menores. Ok, son como salidas legales reconocidas. ¿Y esto quién lo decide? Lo tiene que pedir la defensa. La defensa lo argumenta, claro, pero el artículo 17 dice que la autoridad, o sea, Ministerio Público y juez, deben investigarlas y considerarlas de oficio, solitos, en cualquier momento del proceso. Vale. Entonces, si no aplican ninguna de estas causas y se demuestra que hubo dolo o culpa, ahora sí vienen las consecuencias. El artículo 24 menciona varias: prisión, multas, reparación del daño. Centrémonos un poco en la sanción pecuniaria. El artículo 29 dice que incluye dos cosas, la multa y la reparación del daño. La multa, me imagino, es dinero. Sí, se fija en días multa. Y un día multa equivale básicamente al ingreso neto diario que tenía la persona cuando delinquió. Hay un mínimo claro basado en el salario mínimo. El juez decide cuántos días multa pone según la ley. ¿Y si no puede pagar? Pues se puede cambiar por trabajo para la comunidad, o si ni eso es posible, por estar bajo vigilancia. Pero si puede pagar y nomás no quiere, el Estado se la cobra a la fuerza. Y la reparación del daño. Dijiste que también es parte de la sanción pecuniaria, pero suena a algo más que solo pagar dinero. Es que lo es, mucho más. El artículo 30 es muy enfático. La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, proporcional. Busca regresar las cosas, lo más posible, a como estaban antes del delito. Integral, ¿qué significa aquí? Pues, ¿qué incluye? Mínimo, devolver la cosa robada o pagar su valor actualizado. Indemnizar el daño material, sí, pero también el moral. Pagar gastos médicos, psicológicos de rehabilitación. Cubrir tratamientos si son delitos sexuales o de violencia familiar. Compensar lo que la víctima dejó de ganar por el delito, oportunidades perdidas. Es bastante completo. Sí, hasta puede incluir una disculpa pública si el culpable es servidor público. El enfoque está totalmente en la víctima. Y es tan central que el artículo 34 obliga al MP a pedirla siempre aunque la víctima no la pida. Muy bien. Ahora, una pregunta que seguro muchos se hacen. ¿Estas penas duran para siempre? ¿O se pueden vencer con el tiempo? No, no duran para siempre. Existe la prescripción. Está regulada desde el artículo 100. Y como dice el 101, la prescripción lo que hace es extinguir por el simple paso del tiempo dos cosas. La acción penal, o sea, la chance del Estado de perseguirte por el delito, ¿Y la otra? y la sanción, que es la obligación de cumplir la pena que ya te pusieron. Operas solita, por el tiempo. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? Depende. Para la acción penal, la regla general, artículo 105, es un plazo igual a la mitad de la pena máxima de prisión del delito, pero nunca menos de 3 años. Para que prescriba la sanción, o sea, el cumplimiento de la condena, el plazo es igual al tiempo de prisión que te impusieron, artículo 113, ¿Y desde cuándo empieza a contar? desde momentos específicos que marca la ley. Y ojo, estos plazos se duplican si la persona está fuera de México. Hay excepciones, claro. Delitos que no prescriben nunca. Exacto. Ciertos delitos muy graves, como algunos contra menores, lo dice el 107 bis, o algunos sexuales específicos, artículo 266 ter, son imprescriptibles. Y además, si hay actuaciones de investigación o del juicio, eso puede interrumpir los plazos, lo reinicia, digamos. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulando rápido, el Código Penal Federal no solo aplica en México, puede tener alcance fuera. Distingue muy bien entre hacer algo con intención, dolo, o por descuido, culpa. Algo muy actual, las empresas también pueden ser responsables penalmente. No todo lo que parece delito lo es, gracias a las causas de exclusión como la legítima defensa. Las penas buscan reparar el daño de forma integral. Y finalmente, hay límites de tiempo para perseguir y para castigar. La prescripción. Sí, es un sistema complejo, ¿no? Que intenta balancear muchas cosas. Seguridad, justicia, derechos del acusado, derechos de la víctima. Y es un sistema vivo. ¿Mencionaste la fecha de la última reforma en el documento? Eso nos recuerda que la ley tiene que irse ajustando, adaptando a cómo cambia la sociedad. Y justo esa adaptación constante nos deja pensando. Vimos artículos que ya tocan temas de tecnología, intervenir comunicaciones, decodificar señales, delitos con OGM,
hasta proteger derechos de autor en lo digital. Pero si pensamos en lo rápido que avanza todo, la inteligencia artificial, la biotecnología, el metaverso, ¿puede un código penal, aunque se reforme, realmente mantenerse al día con las nuevas formas de delinquir que van surgiendo? ¿Estamos listos legalmente para lo que viene o la ley siempre va a ir un pasito atrás? Ahí se las dejo para reflexionar.